Bueno, damos gracias a Dios, decíamos, por su misericordia, que hasta los cielos, como dice su palabra. Y referente a lo que vamos a estudiar hoy día, prueba a probar hoy día. Referente a lo que vimos el domingo pasado, y a Jesús como Hijo de Dios, a quien lo conocemos y creemos como Hijo de Dios, me gustaría que pudiéramos circunscribir o resumir el porqué de esto, lo cual lo hicimos el domingo pasado. Decimos que Jesús es Hijo de Dios porque la Biblia lo enseña. Él dirá: mi Padre Jesús. No tomamos ese texto para creer que Jesús correctamente llamaba a Dios su propio Padre, ¿cierto? Pero también por el hecho de que es Hijo, por cuanto hace todas las cosas que debe hacer el Padre. Es decir, lo que hacía lo recibió de Dios, y Dios ha dado testimonio de eso. Y específicamente esto mismo que el Padre hace es dar vida. Es dar vida a los hombres. Por eso terminamos diciendo el domingo pasado la frase siguiente, que por eso en Génesis conocemos a Jesucristo en la declaración del Génesis que dice: hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Es decir, que el Hijo de Dios, ¿no?, fue por medio de quien Dios creó las cosas, y para quien creó las cosas, como dice San Juan en el capítulo 1. Todo fue creado por Él y para Él. Porque si fuera solamente para Él, no diría por Él, sino que dice por Él y para Él, ambas cosas. Como dice 1 Corintios, bueno, tenemos un Dios, del cual son todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. De hecho, el libro de Hebreos declara en el capítulo 1 que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, sustentarles la vida, quiere decir. Si se pone el propósito de Dios, el hecho de que seamos con vida es según la voluntad de Dios, por medio de su Hijo. Entonces Juan conoce a Jesucristo como Hijo por el hecho de que es igual que su Padre, y le honra de la misma forma porque da vida juntamente con su Padre. Ese es el concepto de Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios por cuanto Dios le ha concedido que tenga vida en sí mismo, y dé vida a los que Dios le ha señalado, a sus ovejas o a quien haya levantado. Y por eso le llamaba a mi Padre. Por lo tanto, le honramos como a Dios porque Él puede dar vida, porque Dios le ha dado vida en sí mismo. Y esa es la gran diferencia al credo vacío de decir: bueno, hijo, porque Dios lo ama mucho. No, a su propio Hijo lo escatimó, le entregó por todos nosotros. Y le amó no por consentimiento, como muchos piensan. No. Sino que le amó por cuanto hacía su voluntad. Entonces no es un hijo consentido, sino que es hijo por cuanto, ¿cierto?, da vida a los que Dios quiere, y con vida en sí mismo otorgada del Padre para que le honremos de la misma forma. Así que cuando yo digo Hijo de Dios, estoy diciendo, no como creían los judíos, que era una blasfemia que dijera eso. No, creemos que es Hijo de Dios, que es igual a Él. Porque los judíos decían: blasfema, si se llama a sí mismo, llama a Dios su propio Padre, entonces se está haciendo igual a Dios. Precisamente eso es lo que Dios quiere, que lo entienda, que Él es igual porque Dios le ha dado vida en sí mismo. Entonces, igual no significa el mismo, ojo con eso. Porque hay un Padre a quien el Hijo está sujeto, y hay un Hijo a quien Dios le ha dado la vida en sí mismo para darla a nosotros. Esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, la voluntad del Padre es que tengamos vida creyendo en Él. Amén. ¿Cierto? Que a través de la fe en Él tengamos vida. Entonces, ¿por qué Cristo? Cristo es Hijo de Dios porque Cristo es igual a Dios Padre, ¿se entiende? ¿Por qué?
Entonces esas preguntas tenemos que tenerlas claras en la cabeza y responderlas. Y vamos a leer y repasar, porque si yo lo leo esto, pasa un domingo y después el próximo domingo la gente se olvida de esto. No se hace bien lo que se recibió. No sé si me entienden lo que quiero decir. El concepto de esto está visto en San Juan, ¿cierto? Sí. San Juan 6. Leamos el versículo, San Juan 5, perdón. Ya me estoy corriendo. Siempre me voy a correr del versículo. Y San Juan 5. Versículo. En el verso 16, Juan 5, 16 dice que lo perseguían por hacer las cosas del sábado, pero ahora aún más por lo que viene a continuación. Y Jesús le respondió, por estas obras de sanidad que había hecho, ¿cierto? Sí. Por el paralítico. Aquel le había pedido que en sábado tomara el lecho, de lo cual estaban escandalizados. En el versículo 10 lo pueden leer ustedes. Dice, entonces los judíos decían, aquel que había sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho ya. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Con autoridad. Fíjate cómo entendió el paralítico algo muy sencillo. Si me puede levantar de los muertos y me está mandando el sábado a levantar el lecho mayor que quién es, Moisés. Inmediatamente, no. Y eso es lo que les molestó a ellos. Pero resulta que el poder era efectivo y el hombre andaba. Entonces, ¿quién te puede haber operado ahí? Dios. Solo Dios. Y este es el punto, que para eso Dios manifestó esta gloria en él, ¿cierto? Para que dijera, las cosas que él decía eran contradictorias según su credo, ¿cierto? Pero verídicas y verdades según el poder de Dios. Pablo no predicó el Evangelio con palabras puramente compuestas, sino ¿cómo lo predicó? No predicó, sino Lo que escuchó de Dios. por el poder del Espíritu. Pablo dice, recibiste el oír de la fe por la obra del oír, o por el oír de la fe. ¿Y por qué creían? Por las señales que ellos hacían. Así que también estas señales eran hechas a fin de que nosotros pudiésemos entender quién es el que tenía la autoridad. Jesucristo, por sobre Moisés, que mandó no llevar carga el sábado, había sanado a un paralítico. Y ellos le aborrecían por hacer eso, en vez de cuestionarse, ¿y cómo podía ser esto este hombre? ¿Quién era? El problema de toda la vida de la humanidad es reconocer quién es Jesús. Y es vital. Si usted no reconoce quién es, en sus pecados morirá. Si usted no cree que Él es, en sus pecados morirá. Por eso es importante saber quién es Jesús. Y Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y por qué estamos hablando de esto en la iglesia? Porque ¿qué podríamos decir? Bueno, si Jesús ya lo conocemos, ya conocemos el Evangelio, sabemos lo que es. Pero cuando los hermanos salen a predicar en la plaza, lo primero que hablan es de que antes eran borrachos y ahora no lo son. Lo cual me parece muy bien, el Señor no ama la borrachera. Pero eso no es el Evangelio, ni es creer en Cristo Jesús. Creer en Jesucristo es lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso tiene que ver con cosas que hizo en el pasado, con su muerte, su resurrección. Amén. Muerte para el perdón de los pecados, resurrección para ser declarado hijo de Dios ante nuestros ojos, y para que ser garante de nuestra resurrección el día de mañana, porque Él está vivo hoy a la diestra de Dios. Porque Dios nos levantó de los muertos para testificarnos a nosotros que es su Hijo. Pues bien, quede claro una cosa, que Jesucristo fue conculcado por llamar a Dios su propio Padre, siendo que el Salmo 89 le da esa autoridad. Mi Padre eres tú. Él me dirá, mi Padre eres tú. ¿Cierto? Y otra vez, en el Salmo 2, Dios dice, tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy.
Es hijo a quien Dios ha engendrado. Amén. ¿Cierto? Y cualquiera que ama al engendrado, 1 Juan 5, ama también a aquel que es nacido de él. Que Dios ha engendrado a través de la resurrección de Jesús. Hechos 13 dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa, la cual Dios ha cumplido a los padres de ellos, a nosotros. Como está escrito en el Salmo 2, resucitando Jesús, tú eres mi hijo y eres mi engendrador. Y le levantó declarándole su hijo. Quiere decir que los discípulos, cuando entendieron que Dios resucitó a Jesucristo, lo resucitó para declararlo ante el mundo como su hijo. Cuando creemos que Jesús resucitó, estamos creyendo que Él es su hijo. Que Dios lo reconoció por la resurrección como su hijo, junto con sacarlo de la muerte, por supuesto. Que era un evento que solamente podía hacer Dios. Amén. Porque solo Él puede dar vida. De hecho, es el que creó todas las cosas. Y Jesucristo, por medio de quien las creó. Así que creer que Jesús es hijo de Dios está más relacionado con la vida eterna que puede dar Él, la cual también es facultad única de Dios. Y esta facultad única de Dios, Dios la ha depositado en Jesús. Entonces, después de leer este artículo, donde Jesús dice, bueno, ¿cierto? Como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que le da vida. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿A qué nivel honró yo a Jesucristo? Como alguien, como Dios, que puede dar vida. Y Dios le ha otorgado tener vida en sí mismo. Jesús, por lo tanto, para Dios, porque le ha dado, a ver, toda potestad, porque tiene vida en sí mismo, con vida, y esta se la otorgó Dios. ¿Para qué? Para que levante de los muertos a los que creen. Y el gran misterio es, ¿desde cuándo tiene esta potestad? Desde siempre. Empezó solamente cuando Él bajó a la tierra. Bueno, nosotros por ser hinchas de Jesús podemos decir que sí, que siempre la tuvo. Pero ¿qué apoyo bíblico tenemos? Lo tenemos en 1 de Juan 1. Aquella vida eterna que estaba con el Padre. O sea, era vida eterna cuando estaba con el Padre. Por eso podemos creer que también creó las cosas. ¿Ya? Entonces, esta es 1 de Juan 1:1. Aquí, vamos a leerlo para que nos recordemos. Entonces, vamos a Primera de Juan 1:1. Dice así. Hermano Fernando, por favor, si lo tiene usted. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, que nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A ver. Entonces, aquí lo que está diciendo, ¿qué es lo que vieron ellos? Vieron a la vida eterna manifestada. Y esto era desde el principio.
Entonces cuando Juan dice, en principio era el verbo, en el Evangelio dice, en principio era el verbo de vida. Le podemos poner ese verbo, porque el mismo que están hablando, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿cierto? Y dice, porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos, como leyó el hermano, y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Entonces, ellos se convencieron de eso para creer que Jesús es Hijo de Dios. ¿Comprenden el concepto? Jesús es Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque como la mujer le tocó el manto, él sintió que salió virtud de él. ¿Qué virtud? Virtud de vida, que la sanó. Virtud de vida, que hizo nuevos los ojos de los ciegos de nacimiento, que restituyó de cero todos los músculos del paralítico, que estaba 38 años postrado, del que también le bajaron, descolgados, son distintos, ¿cierto? Por el techo, al cual perdonó los pecados primeramente para demostrar que podía también. Y eso de toma tu lecho y anda es mayormente ofensivo, no solamente por el sábado, sino que el tipo estaba paralítico recién y era como que nunca hubiera estado paralítico, agarró su camita y se la llevó. Eso era señal de que estaba sano. Si estas cosas las podemos creer, ¿cierto? Porque no vimos nada de esto, ¿cierto? Lo que sí nos queda la enseñanza de los discípulos, su resurrección. Si aún así no creyéramos a estas cosas, debiéramos creer al testimonio que Dios dejó, en que le levantó de los muertos, de lo cual dan testimonio a los profetas. Después de que haya puesto su vida en expiación, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Por lo tanto, ¿de qué nos debemos? Dejarnos convencer por las Escrituras, por el Espíritu de Dios, de que Jesús es Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Y la vida es la luz de los ojos. ¿Se puede vivir sin luz? No sé. Entonces, ¿de qué cosa estamos hoy? ¿Qué hoy vemos aquí? Que el mundo entero existe. La vida no es una cosa que se otorga y se deja andando. La vida es algo que se sustenta día a día. Y Dios la mantiene. ¿Cierto? Por eso también dice la Biblia, tú pusiste los días de los hombres en términos de los cuales no pasarás. Entonces también ha otorgado un tiempo de existencia a los hombres. Recuerda el poder de Dios en esto. Si creemos al Génesis, lo cual yo sí creo, los hombres vivían más tiempo antes y Dios se los adoptó a 120. Y por causa de él, que Dios quería sobrellevarlo. Así que los días de nuestra existencia, que son como humo que se lleva, son tiempos determinados por Dios, los cuales gustamos por causa de la gracia de Dios y del poder de Cristo. Si la gente pudiera creer que el que nos sustenta en vida hoy es Jesús, porque Dios le ha dado vida en sí mismo, se estaría acercando verdaderamente al entendimiento. ¿Cuán grande es Jesús? Tanto como el Padre lo ha querido exaltar. Le ha dado el poder de resucitar a los muertos y dar vida. Entonces es Hijo de Dios porque tiene vida en sí mismo. Esa es la confusión. Es Hijo de Dios porque Dios le ha dado que tenga vida en sí mismo para levantarlo de la muerte al que creen en su nombre. ¿De dónde aprendió Jesús esto de resucitar a los muertos? Se lo puede haber enseñado los egipcios eran expertos en esta muerte. Y la enterrada en pirámides gigantes, pero resucitar a los muertos no podían. Entienden que por eso tomó el paralítico el lecho y se lo paró. Porque en Egipto, que era la cuna de la sabiduría del tiempo, se vio ahí. Ni se ha visto nada semejante hasta el día de hoy. Eso es lo que Jesús nos diferencia. Es una promesa feroz, que puede ser engreída por muchos. El que cree en mí tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en la vida posterior. Eso es lo que nos ha atraído a nosotros hacia Jesucristo. Porque nosotros somos todos candidatos a este culto, ¿no? Y en esta rifa, ¿no?, celestial, unos antes y otros después. Él sabrá cómo lo determina.
Y mientras tengo los ojitos abiertos, no me concede ver la gloria de su Hijo para que crea en Él. Por lo tanto, esta respuesta debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. No debe ser para hoy, por un ratito para sentirnos bien. Debe ser algo que esté en nuestra alma. Cristo es Hijo de Dios, ¿por qué? Bueno, yo puedo decir muchas cosas. Estuvo con Dios antes que el mundo fuera, porque ahora lo creo, ¿cierto? Porque Él creó las cosas y toda esta cuanta cosa. Pero ¿por qué? ¿Qué señal me ha dejado para yo creer en Él? Porque Él resucitó de nuevo. Porque Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estaríamos en nuestros pecados. Lo hace por muchas cosas hijos de Dios, ¿cierto? Porque tiene vida en sí mismo, porque existía antes y todas esas cosas. Pero la certeza, ¿no?, en que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Y eso qué implica? Justificó todo cuanto dijo. Lo corroboró. Si no, Jesucristo habría pasado de hecho de la primera a la segunda resurrección. Y se estaría levantando con los que se levantan para condenarse. ¿O no? Pero Cristo gustó la primera resurrección. Es más, dice Pablo, primicia de los que durmieron es hecho. Dios lo resucitó para darnos vida a nosotros, por el mismo Espíritu. Por lo tanto, usted, mi hermano, hoy tiene a Jesucristo a la vida misma de su parte, por el hecho de creer que Él murió y resucitó. ¿Qué tiene que ver que eso con lo que nosotros hacemos cada día? Nada. Es algo que solamente hizo Dios por medio de su Hijo a favor nuestro. No es algo que experimentamos, que empezamos nosotros, ay, de repente yo descubrí esto. Nadie lo descubrió, porque Jesús es el despreciado y desechado entre los hombres. Es una verdad que Dios quiso poner en nuestros corazones. Tal como al paralítico le correspondió según la misericordia de Dios ser sanado, Él a nosotros, sin saber nosotros por qué, por gracia solamente, nos ha sanado en nuestro corazón de nuestra incredulidad horrible de la cristianismo. Pero hermano, cuando dice Cristo que Él va a destruir el templo, lo reconstruye en 3 días, se refería al cuerpo de Él. Claro. Entonces Él sabía ya que Dios lo había a resucitar. Si usted lee los evangelios, todo ello está registrado que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, decía que Él iba a Jerusalén y iba a ser pujado de las autoridades y que le iban a matar y el tercer día iba a resucitar. Después que se acuerdan, dice los evangelios, de que Él había dicho que el tercer día iba a resucitar. Pero eso no le cabía en la cabeza. Es como que usted, sigue una persona, la sigue, de repente se la matan. Pero no alcanzó a entender qué era. Oye, hacía grandes milagros, Dios era con eso. ¿Recuerda que decían los de Mahoma? Pensábamos que iba a redimir a Israel. Pero lo redimió sin ejército. Esa era la promesa de Zacarías. ¿Qué ejército puede librar de la muerte? Ninguno. Es el poder enemigo, es el invencible enemigo. Pero Jesús sí dice con autoridad que puede levantarnos, porque Dios lo levantó a Él. ¿Qué había dicho Él antes? Que el que cree en Él tiene vida eterna y lo resucitará en el día postero. Así que esa palabra está empeñada hasta el fin. A favor nuestro de los que creen. Así que no le importa nada perder mucho. Perder la belleza, la fuerza. Porque en Jesucristo, cuando Él venga, aunque no todos dormirán, todos serán transformados a la gloria del Hijo de Dios, como dice el libro de la Biblia. Se lo dijo antes, pero me gustaría ratificarlo. El hecho que haya hecho esta señal en sábado está demostrando que es el Señor del sábado y que está dando por viejo el mandamiento. En lo veo cuando le decía, y uno lo leyó tantas veces, pero como amamos tanto a Moisés que terminamos no amando a Jesús. Cuando Jesús decía, el Hijo del Hombre, el Señor del sábado, sí, es que comieron poquito, hermano, nos sacaron mucho de los sembrados. Jesús se defendió así. Mira, resulta que nosotros estamos justo hablando de comer porque aceptan fariseo. ¿No dijo eso? ¿Acaso dice David? ¿No comieron los panes en la mesa de los otros? Sí, estamos sacando para comer y la buena cantidad para comer. Estamos trabajando el día sábado. ¿Pero qué hizo David? ¿No comió de lo que le era permitido?
Son panes de la mesa de la proposición. El amado. Y Jesús le está diciendo que había, ¿quién estaba ahí? ¿Alguien mayor que quién? Que David. Que David, porque si él está tomando a David como excusa para lo que él hace, obviamente es mayor que David, en el sentido de que con autoridad él dice que es mayor que el sábado. Si es mayor que el sábado, es mayor que todos los seres creados. Y eso incluye los ángeles. Y mayor también que todo lo que ellos habían imaginado hasta ahora podría haber sido Moisés. Pero Dios, lo que nos dice, lo que importa aquí no son ni las palabras ni el cuerpo. El cuerpo se envejece. Si no tiene espíritu, está muerto. ¿De qué sirve? Lo importante son las palabras, que son espíritu y son vida. Eso es lo importante. O sea, mientras yo no crea que Jesús es hijo de Dios, no tengo la certeza de la vida. Si creo en Jesús, sí tengo la certeza de la vida. Porque Él me promete a mí que si creo, que me resucitará. ¿Por qué respondemos esto? Porque la fe cristiana consiste solo en creer en esto. Y día tras día reforzar esta verdad en el corazón. No se vaya usted a morir lamentándose. Usted conoció a Jesucristo. No se vaya a morir usted angustiado por lo que deja o lo que no deja. De eso se encargará Dios. ¿Cierto? Por muy atroz que se vea la existencia. No temáis manada pequeña, dice. Porque ¿a quién le ha placido dar el reino? A Dios. ¿Y quién puede encontrar eso? Nada. Así que la voluntad de Dios se hará. Entonces, esta piedra espiritual que es Cristo, que seguía al pueblo de Israel, de la cual ellos bebieron, ¿cierto? Es la que está con nosotros. Hay algo muy profundo en esto de que Cristo da vida, ¿cierto? Es la esencia del cristianismo. Si usted le pregunta si yo creo que Jesús es hijo de Dios, primeramente piensan que es porque Dios le tenía amor a Jesús, porque era su hijo, pero resulta que no lo engendró. Yo entiendo el concepto de hijo porque Él hizo la verdad y porque nos amó. Y en eso se unió y se hizo uno con Dios. ¿Se acuerda que hay una forma de unirse con Dios? ¿De hacerse uno con Él? Y es esta, la verdad, y el amor. Así que nosotros debemos entender a Jesús no como alguien que existió de un momento a otro así, apareció. No, estuvo siempre con Dios. Estaba en el seno del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo amaba. Por esto mismo. Hijo de Dios, en verdad llamó como eso. El Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, ella es de Padre. A nadie lo jamás. ¿Y quién nos puede decir quién es Dios? Solo Jesucristo. Y esto lo dijo hasta que aparecieron las sartadas de falsos profetas posteriormente, como él anunció. En Mateo 24, ahí se dice que eran falsos cristos y falsos maestros, los cuales hoy nos siguen agujeando los costados y llevándose de la iglesia de Cristo a los que no oyen esta verdad. No hay mayor autoridad sobre la tierra que el Padre Celestial y su Hijo, a quien Dios le ha encargado Señor por todo. Si nosotros vivimos así, sabiendo que hay alguien que se preocupa de nosotros, yo quisiera muchas cosas, pero Jesús me da cada vez menos, pero me da más de la verdad. ¿Cierto? Me toca menos vida del cuerpo, pero me promete más vida eterna en el Evangelio. Mire qué mucha historia. Y yo tengo que creer en la esperanza. Así como se estaba ya muerto Isaac, porque Dios había decretado que le quitaran la vida, le probó a Abraham. Mientras más cercano a la muerte estaba su hijo, más cercano debía estar a la gloria, porque sabía que si Dios le quitaba la vida, también cumpliría lo otro que decía, que le daría descendencia a través de él, y tendría que levantarlo de los muertos. Así pensó Abraham, pues eso es él. Por lo tanto, aunque yo sé que el que me mata es Dios, ¿o no? ¿Por qué me muero yo? Porque llega un momento en que yo me voy a morir. Es que me enfermé, la calle, es verdad, hay cositas que ayudan más y menos, pero todo eso entra en propósito de Dios. Usted no vive un día más de lo que vive. El que me mata es Dios. Y Jesús, cuando Dios le mataba, entregándole en manos de los pecadores, ¿en qué confió? Eso es imposible, hermano. No, hermano. Dicen, eso es imposible, Dios no es malo, Dios no quita la vida. Y no es malo, porque nos quita la vida para dar una mejor.
Y nosotros nos aferramos a la que nos sirve. Dios nos Y ayude. aquí estoy diciendo que uno debe vivir su existencia para conocerle. Una vez que uno está listo, le conoce, está bien, fundadito, a los acogidos suyos, Dios le dice, Señor, aquí te llegó tu descanso. ¿Cierto? O si lo quiere dejar más para ayudar al guardacho de oro, perfecto. Pero vivimos para comunicar vida. Y eso es lo que tú tienes hoy. Es que me va a ganar. Jesús no prometió riquezas a nadie. Dice, por muchas tribulaciones, hermano, dijo, si me quieres seguir, tómate esta cruz. O sea, mantener la verdad significa a veces perder grandes cosas. La tranquilidad primeramente se pierde, pero se gana la tranquilidad celestial. Estar en paz con Dios, porque Jesús pagó los pecados nuestros. Bueno, les digo que ser hijo de Dios significa que está cercano más a que Él es dador de vida. Jesús, la promesa más grande que hizo fue esta, la vida eterna. Y hasta el día de hoy pues lo creemos porque Dios lo resucitó. Y eso es lo que nos les cabe en la cabeza. A ver, ¿por qué creen ustedes que Jesús habló la verdad porque resucitó a Jesús? Porque lo hemos dicho muchas veces. Dios no resucita a mentirosos para vida eterna. No le da vida para siempre a los que engañan. Por el contrario, su parte será en el lago de fuego, como mismo Jesús dijo. Así que por ahí va la verdadera concepción que debemos tener. Cuando uno se convence de que los pecados están totalmente pagados, porque lo dice la Escritura, Jehová cargó en el pecado a todos nosotros, Isaías 53, y te convence, como dice aquí en 1 de Juan, que eres el verbo de vida, que Dios le ha dado que tenga vida en sí mismo, lo empezamos a honrar como el Padre. Es hijo porque obedece. ¿Cuál es el mandamiento? Que levante a los muertos, a los que creen en el nombre de Él. Y le ha dado potestad para que no haga eso. Así que, ¿qué podemos decir con los paralíticos? Agarrar el lecho, no, y irnos para la casa. ¿Cierto? Y verlo a Jesús mayor que incluso a Moisés. Y no avergonzarnos de eso. Por ahí en 1 Corintios 10, dice así: Dios abre el oído de mis hermanos que están aquí. Y a mí también me habla también. Dice 10.1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ojo, todos comieron la misma vianda espiritual. Comida espiritual, vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y aquí es donde empieza la angustia de algunos por entender esto. Si dijimos que Jesús la vida eterna de antes de la formación del mundo, tuvo que ver también con que ellos hubieran, explicándolo de esta forma, para Pablo, Jesús estaba dándole esta comida espiritual y esta vida espiritual también a los que estaban en el desierto. Porque estaba vivo desde antes de la fundación del mundo, y según Juan, era verbo de vida desde antes de la fundación del mundo. Y si todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguían, y la piedra era Cristo. ¿Te acuerdas? Dice que por la fe fluyeron las aguas también de la piedra. Bueno, aquí también. Entonces esta piedra simbolizaba la vida eterna en Cristo Jesús. Ya Dios hablaba de Jesús en las Escrituras. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Donde el Antiguo Testamento habla de la vida eterna. Porque dice, bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Por qué habla de la que bebían de la piedra espiritual? Y la piedra era
Más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Y si aquí saltamos a Hebreos 4, ¿cierto? Esto está en Primera de Corintios, del 1 al 10, del 1 al 5. Fueron postrados en el desierto. Sí, y en Hebreos 4. Hebreos 4 dice: también en el 3 dice cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 3 antes dice en el 14, si leemos un poquito antes, en el capítulo 4, Hebreos 3, 14 dice: porque participantes somos de Cristo hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin, lo que te digo yo siempre, el principio de nuestra confianza. Entre tanto se dice: y se llena hoy su voz donde les caigan vuestros corazones, como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con cuál estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Lo que acaba de mencionar Pablo en 1 Corintios 10. Y aquí está escrito que no creyeron en su propósito, sino que los que no obedecieron. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A qué fueron incrédulos ellos? Ellos no creyeron que Dios podía introducirlos en el lugar que les dio. Y no pudieron entrar a causa de incredulidad. Se atemorizaron y blasfemaron contra Dios, y Dios los echó a vagar por 40 años en el desierto y perecieron. Hoy también nosotros, ¿cierto? Si dejamos de creer en que Dios puede darnos el reposo, ¿cierto? Y quedamos a la misma suerte de Israel, ¿cierto? Mostraban en el desierto a causa de incredulidad. Así que, dice el 4.1, que vamos a leer, de Hebreos: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parece que alguno de vosotros haberse apartado, porque también nosotros se nos ha expresado como ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra, a los que la oyeron sin mezclar fe. Es decir, cuando uno no cree a la palabra del Evangelio, es cuando uno se hace candidato a quedar vagando en el desierto, a la deriva, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Ellos no creyeron que Dios podía salvarlos, entrándolos en la tierra prometida y librándolos de sus enemigos. ¿Cierto? No creían que Dios podía darles vida cuando ellos veían que la muerte estaba segura. Hoy también nosotros, si no creemos en Jesucristo, que puede darnos vida, vamos a quedar postrados en el desierto. Si dudamos de eso. Por lo mismo lo llamamos hijo entonces. Es hijo. Porque todas las cosas que hizo el Padre o ve hacer al Padre, las hace juntamente. ¿Dónde puede haber visto? ¿Cuál es la primera vez que Jesús puede haber visto cómo se daba vida? Cuando hicieron al hombre. Una cosa más maravillosa de los hijos que dan al columna, al lado. Y ven todo lo que uno hace. Por eso Jesús dice: nada hace el hijo sino lo que viene a hacer el Padre. Cuando dijo clavo, si es, ¿por qué le pone atención a cómo trabaja el papá? Porque si es hijo sabio, dice: voy a aprender cómo clavar el clavo. ¿Sabe cómo se clava un clavo cuando ya se está torciendo, no? Han clavado hombres, ¿saben? Se clava un clavo y ya se le dobló. ¿Sabe cómo se va clavando los derechos a pesar de que esté chueco? Aprendí el bicomeño. Se saca y se endereza. Dios me lo reveló. Vi cómo le pegó. Vi cómo lo hizo. ¿Saben ustedes cómo puede traspasarse la medida con compás?
tomar medidas con un compás para después repetirlo varias veces, ¿no? Se le vendía a mi abuela y mi mamá. No hubo palabra, pero lo vi, lo entendí. Lo mismo las damas pueden decir, pues saben cómo yo pude y lo mandaron limpio, cómo se repasaba el botón. Lo vio y lo entendió. Y las cosas, ¿dónde está el recuerdo de su madre? Incluso le diría que lo repasa la persona misma que lo repasó su mamá hasta el día de hoy. Ahí está el espíritu de su mamá. Porque le enseñó lo que sabía. Que es lo mejor que podemos hacer nosotros, lo bueno que podemos hacer es lo que nos enseñó en el reino. Jesús estuvo con el Padre antes que las cosas existieran y lo vio hacer todas las cosas. Y no solo porque lo vio, sino que le concedió que tuviera esa potestad. Dice, tenemos un Dios del cual sobre todas las cosas y un Señor Jesucristo por el cual todas las cosas, es decir, por medio de Dios son muchas las cosas. Entonces lo mismo Jesucristo. Esto lo recibió del Padre y lo vio hacer el Padre desde el principio de la creación. Y es por eso que es esta duda, ¿cierto?, de que Él puede dar vida a lo que condena al mundo. Sobre todo teniendo la señal, no del mismo, sino de Dios, que lo levantó de los muertos. El cual testimonio hasta el día del señero, porque si se creyera, este mundo sería un paraíso. La gente dejaría de odiarse, de aborrecerse, todos tendrían temor del juicio de dinero, ni siquiera se dirían tontos ni necios, porque saben que eso lo va a ir a hacer para adelante con cita espiritual celestial. O sea, Dios también lo va a jugar, porque cada vez que dijo eso, de cada palabra necia que hablan los hombres, dijo Jesús, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que de verdad debemos vivir siempre arrepentidos de nuestros pecados, pidiendo perdón en nombre de Jesucristo, apartarnos del mal, sabiendo que así recibimos siempre la certeza del perdón de los pecados y la vida eterna. Y aquí en Hebreos dice, ¿cierto?, que no entraron por incredulidad. Entonces, fue la misma perdición, lo que hoy también va de los israelitas en el tiempo pasado, la que va a perder al mundo por no creer en Jesucristo como Salvador. Y hay que entonces relacionar. ¿Qué dejaron de beber que se murieron? No bebieron de la piedra espiritual que les seguía. Es decir, se murieron de sed. La sed es la incredulidad, ¿cierto? Si tú tienes sed, ven al Señor Jesucristo. En Él hay vida eterna. Si la sed de este mundo es que tú te mueres. Y aunque tú digas esta vida no hay otra, todo el gozo que te puedas llevar en el día de morir se te va a quitar el tiro. Te va a pasar muy lejano el tiempo de gozarte. Según la carne. Y sabes que con la tristeza es que no te queda más que otra según lo que tú piensas. Pero hay Jesús. Hay promesa de vida eterna. Esta vida continúa en su reino, en la gloria y en el poder del Hijo de Dios, con un cuerpo resucitado. Que recibiremos el día que regrese, ¿cierto? Así lo creemos, como dice la Escritura. Bueno, hay una cosa muy hermosa aquí, ¿cierto? La relación. La piedra espiritual con la semilla, ¿cierto? Bebían de la piedra espiritual. Entonces lo que tenemos que hacer es beber de esta piedra espiritual que nos sigue. Y ejemplos de esto hay en la Escritura. Tengo aquí en el libro de Jeremías, Jeremías, dice así. ¿En qué capítulo? 2. No se va a usar celular, nada. ¿En qué versículo? ¿Lo quiere leer usted? Perfecto.
en el versículo 22, leamos, mi hermano. 22. Sí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, drometaria ligera que tuerce su camino. Sí. Entonces, aquí vemos claramente de que ellos, ¿qué conducta habían tomado en vez de seguir al Señor? Lo habían dejado. Lo habían dejado, ¿cierto? Y aunque se acumule jabón sobre la mancha, eso no oculta a Dios lo que se ha hecho. Por lo tanto, esa es la conducta que tuvieron. De hecho, en Corintios 10 leímos, ¿se recuerdan? ¿Qué leímos? Que ellos después fueron mostrados en el desierto. Y ellos, ¿en qué se transformaron? En honradores de ídolos, ¿cierto? Y en cosas que a Dios desagradaron, por lo cual en su incredulidad fueron postrados en el desierto. Así que esto da testimonio de la Escritura claramente, ¿cierto? De todo esto. Y Jeremías 17:13. No sé si lo tienes tú, pero sería que lo leyeras. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo. Ojo con eso, escrito en el polvo. Porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Entonces, ¿quién es la vena de agua viva? Jehová. Irme a la idolatría es dejar la vena de agua viva. Es dejar la vida espiritual que yo sigo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Vida. Y Dios nos la otorga a través de su Hijo en quien creemos. Por el contrario, al volverse a los Baales, volverse a la vanidad. Tú puedes pasarlo excelente y tener de amigo el mundo. Pero el mundo entero se está yendo al infierno porque se han escrito en el polvo. Se van a volver al polvo del cual no serán levantados para la vida eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua. Muchos serán levantados. O cuando yo me voy a decir, ya, el cristiano de iglesia se pone igual que todo, espérate un poquito, espérate que Jesús regrese y ahí va la diferencia. ¿Cierto? Y tú cuando te levantas y te engañes, el maligno, y venga sobre ti fuego del cielo, ahí vas a ver la diferencia. Porque aquí en esta vida no se recibe la recompensa. La recompensa la da Dios a los que levanta de los muertos. A su Hijo lo sentó a su diestra y a nosotros también nos pondrá junto con Él en el reino de los cielos. Por eso Jesús habla arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres apostar contra Cristo? Él resucitó. ¿Qué has hecho tú? ¿Te vas a morir como todos los demás? De eso hay más de 500 que lo hubieran resucitado. Y este tipo de no lo leen en la Biblia porque no te gusta, porque le enseña a apartarse del mal. Y a ti no te gusta apartarte del mal. Sigue lo que tu corazón te dicta, y lo que el corazón sin Dios dicta, simplemente buscar lo que a cada uno le conviene. Aunque signifique engañar, mentir, ¿cierto? Robar. Estas cosas las pondrá en fin en el día del Señor Jesús. Dios conoce quienes piensan así y esto nos dejará fuera de su reino. Es por eso que no creen en Jesús. Jesús enseñó todo lo contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no robes, no engañes, no hagas tal cosas. Y como el rey de justicia que Dios traerá, a la gente no le gusta este Dios. Ni le gusta a su Hijo que ha dado la justicia. Porque las cosas ocultas se van a saber. Y se van a publicar desde las plazas. Pero los que han creído en su nombre tienen vida eterna y perdón de pecado. Y generalmente seremos los de la baja condición, los que lo recibiremos porque son los que viven en angustia, conocen lo que saber que en el hombre no hay esperanza sino solo en Dios. Bueno, entonces dejaron al Señor venas de agua viva. ¡Qué maravilla! ¿Quién es entonces esta agua de vida? Manantial de agua ¿De viva. quién está hablando aquí? ¿Quién puede impedir que yo sea inscrito en el polvo? Cristo, ¿Está hablando de quién aquí? el Hijo. ¿Cuál es esa vena de agua viva? ¿Quién es el que da vida a los que creen?
como es el Señor, vida eterna, ¿cierto? Desde el principio del mundo, es el único de que se puede estar refiriendo este versículo. Esta sutilidad de comprensión, ¿no todos la van a tener? ¿Ustedes creen que Dios había prometido la bendición de Abraham como otra cosa que esto? ¿Como vida? ¿Como agua de vida? Sin duda no, ¿cierto? Entonces, 17:13, Isaías 55, del 1, y aquí se da cuenta que es lo mismo. Me dejaron a mí venas de agua viva, ¿cierto? Sí. A todos los sedientos venid a las aguas. Me dejaron a mí venas de agua viva, Jeremías 17. Yo me alegro que además cuando estoy leyendo estas cosas, porque como que Dios va haciendo más precioso el don de Cristo y los ojos. A todos los sedientos. ¿Quién no está sediento? Yo no tengo sed, dirá alguien pensando carnalmente. ¿Cuál es la angustia de esta vida? La muerte. Todos los que viven saben. Y el mal que viene de que todo lo que uno ha hecho se lo tiene que dejar a otro. Es un grande mal, dice el libro de Eclesiastés, ¿cierto? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, los que no tienen dinero, de esos son los de baja condición, ojo, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora entiendo por qué Cristo le predicó el Evangelio a los pobres y no cobró un 20. Porque era para los que no tenían dinero, para los pobres. A los pobres predicaba el Evangelio, decía. ¿Cómo puedo comprar yo sin dinero y sin precio vino y leche? ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en altura? Y aquí está hablando espiritualmente, porque no está hablando de comprar comida sin dinero, sino que dice, oídme atentamente. O sea, no con oídos cerrados de incredulidad. Oíd atentamente y comed el bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, o sea, ponedme la atención. Venid a mí. ¿A quién? A Dios. A Jesucristo. Venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Aquí está prometiendo que el alma volverá a Dios. Y haré con vosotros, Padre eterno, las misericordias fieles de David. Entonces, pacto eterno es igual a misericordias fieles o firmes a David. ¿Y adivinen en qué consiste eso? Eso es igual a vivirá vuestra alma. Eso implica, ¿qué dijo Jesús? Trabajar por la comida que no perece, la cual el Hijo me dará. Esta es la obra que hagáis, que creáis en el que enviado. ¿En qué tenemos que ocupar nuestro día? En edificarnos, en creer en Jesucristo. Para que tengamos en Él vida eterna. Entonces, vivirá vuestra alma. Esto implicará resurrección. Vida eterna. Pacto eterno. ¿Desde cuándo fue este pacto? Entonces, por eso que a Dios no fue voluntarismo de Dios que primero le dio la promesa a Abraham, ¿cierto? Porque con este argumento Pablo en Gálatas dice, la ley que vino por los 130 años después de la promesa que Dios le dijo a Abraham, que tu simiente será bendita de la familia de la tierra, no anula la promesa.
como Dios quería darla de esta forma, primero hizo el pacto eterno con David de darle un descendiente que gobernaría para siempre en su trono. Y es por eso que Dios tenía esta promesa con David. Y como era el descendiente y ese mismo descendiente y no otro, al descendiente que procuraron matar, Dios lo levantó. Y este es Jesucristo. ¿Qué procuraron hacer con Jesús desde que empezó a predicar la verdad? Lo querían matar. Dios le concedió que hicieran eso. Pero ¿qué pasó después? Lo levantó de los muertos. ¿Qué les parece eso? Eso está concordando correctamente con lo que el pacto eterno de la misericordia de David. Entonces, ¿te acuerdas que decíamos que la palabra de Dios consta de 3 grandes promesas? La hecha Adán, la hecha Abraham y la hecha David. En todas estas promesas de Dios nos otorgó a Jesucristo como Redentor. Y el creer en Él debe ser nuestra ocupación principal. Y lo demás, ¿qué dijo Jesús? Son añadiduras. Si nos ha dado su Hijo, nos dará otras cosas. No mediremos el amor de Dios por la prosperidad. El mundo entero, la familia entera, está ayudado, ¿cómo puede estar contento en medio de tantos problemas? Por lo mismo. Si yo tuviera todas estas cosas, la certeza de muerte estaría igual. Pero en Jesús, yo tengo comprometida la palabra de Dios en que es de vida. Y eso me alegra. ¿Cierto? Lo más triste no es no tener nada, es morir. Porque todos mueren pobres. Por mucho que acumulen, no se lo llevan. Lo dice la Escritura. Así que ¿quién es pobre aquí? En realidad algunos tienen sensación de riqueza. Sensación, porque pueden mirar para abajo, hay un auto de 2 pisos para abajo del otro, pero cuando llega a morir se van a quedar a la misma altura que son más abajo. Y es triste eso. La soberbia de cada uno se engaña. Pero ¿quién puede? ¿El muerto puede salir del sepulcro? Por eso es que se le llama abismo, se le llama hoyo profundo, porque ahí está muerto abajo, lo único que para levantar, demorar en una pestaña. Porque te moriste, dejaste de ser. Si un cabrón chico lo metido en un hoyo ahí, se sale por la suya, de alguna forma demorar un buen tiempo. Pero el muerto no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer el muerto? ¿Pueden hacer algo por él? Tampoco. Solo Dios puede hacer algo. Esto puede volver a darle vida. De hecho, nos mostró eso en Ezequiel, ¿se acuerdan? La visión de Ezequiel de los vasos secos. De ahí Dios los cubrió y le dio espíritu de vida. Y ahora llegamos a la conclusión siguiente, al final de esta escritura, que puede ser muy obvia, de que cada vez que Dios habla de la vida en el Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Me dejaste a mí venas de agua viva, pero que Dios no era el que nos iba a dar vida directamente, sino a través de el descendiente que prometió darla, en la bendición de Abraham. Porque esta vena de agua viva no solamente es un regalo de Dios, sino que Dios lo quería que viviera su alma, ¿cierto? Que no muriera para siempre. Por eso dice, oíd y vivirá vuestra alma, o dará la misericordia fiel de David. ¿Y qué nos pasó la misericordia fiel de David? Dios nos resucitó a Jesucristo. ¿Y para qué nos resucitó? Porque nos prometió en Él vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para que condene el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pues bien, entonces, ¿por qué creemos que Jesús es Hijo de Dios? Porque tiene vida en sí mismo para darnos vida en ella a ustedes. Porque Él también, primeramente, murió por nuestros pecados, para pagar nuestros delitos conforme a la Escritura. Y aquel que murió, Dios lo levantó para declarar a nuestros ojos hijos de Dios. Así que, ser hijo de Dios significa que Dios lo reconoció como su Hijo, levantándolo de los muertos, por cuanto hizo la voluntad del Padre de dar su vida por nosotros. Y le otorgó vida a sí mismo desde el principio del mundo para darnos vida a nosotros. No fue una medida temporal de Dios de darle vida a sí mismo a Jesús. Dios se la vivió desde el principio del mundo. O antes de la fundación del mundo. Ahora, vamos a leer Juan 4. San Juan. El santo. El Evangelio.
Y aquí incluso saben ya lo que voy a leer. La mujer samaritana. Que salte para hablar. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Hay una iglesia que se llamaba la fuente de Jacob. Un evangelio muy bonito el nombre. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo, siendo tú judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo sabe? ¿Por qué Jesús tenía costumbres distintas? Dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Por qué? ¿Qué decía Moisés respecto a los que eran de otra nación? A los que, estos eran los que habían sobrevivido y no habían sido muertos por los otros. ¿Cierto? Según la ley debían aborrecer y no lograrles oír nunca. Y dice, los judíos no se tratan con los samaritanos. Primera cosa que notó distinto, ¿cierto? Las mujeres son muy perceptivas en algunas cosas, dice. Respondió Jesús y les dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Jesús está tomando las palabras de Jeremías, las palabras de Isaías. ¿Cómo puede tener el agua viva? Me dejaron a mí y dice, vengan de agua viva, o sea que es igual a Dios. ¿Me entienden? Porque puede dar vida. Lo vamos comprendiendo, digiriendo. Entonces aquí dice, y en esto vino sus discípulos y maravillándose que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Ahora me salté mucho, dice. Sí, me salté. Bueno, habíamos leído entonces. Hasta el 10. Claro, el 11, leamos hasta el 10. Y leímos hasta el 10. Y el 11. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Todavía pensaba muy buenamente. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella todavía pensaba que era un agua fresca o un agua de este mundo, ¿cierto? Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, y ahí es donde está el problema, ¿Quién me puede dar agua? Agua viva, sí. Pero después recapacitando pensó, eres mayor que nuestro padre Jacob. ¿Por qué pensó eso la mujer? Porque como el pozo. Claro, porque dice, te daré agua viva, entonces, eres mayor que Jacob. Lo cual es imposible, porque Jacob había existido ya hace tiempo ya. ¿Y por qué llegó a pensar eso? ¿Se explica cómo tuvo que sentir un poco a darse cuenta de que aquí hay alguien más grande que Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió sus hijos y sus ganados, porque ni siquiera lo vio igual a Jacob, sino que mayor que Jacob. Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. O sea que el agua del pozo de Jacob, hombre santo de Dios, ¿cierto? No quita la sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, yo tengo una mejor agua que de este pozo. Dice, le daré. Para siempre no tendrá sed. Más. Por eso dice, a todos los que tengan sed, más será. Más, ¿qué pasará? Será en él una fuente de agua que salte para vivir de él. O sea, el que la bebe se convierte también en una fuente de agua viva. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo puede ser también en mí una fuente de agua viva? Una virtud. Y predicar el evangelio a todas el que creyere y fuera bautizado. O sea, usted es una fuente que da, como digo, que usted predica el evangelio de Cristo. Y el que lo recibe, lo vive. Recibe, pero lo recibe. ¿Cuál es el agua viva que él da? La palabra. El evangelio. Que dice que Cristo murió por los pecados. Eso es lo que creemos y por eso tenemos vida eterna. Bueno, es esa agua de vida, la promesa de vida eterna. Para esto murió y resucitó, eso también la figuración.
Finalizando entonces, y reitero, Jesús es Hijo de Dios porque aún tiene vida en sí mismo. Y eso es lo que prometió desde el principio. Entonces, Jesús cuando hablaba de que la gente tenía sed, generalmente lo relacionaba con la condición del hombre de morir, iba a morir, ¿cierto? Y los que beben de esta agua tienen vida, porque Dios les da vida eterna. Luego dice 15. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga ya acá a sacarla. O sea, ya se dio cuenta que esta mujer que, pucha, si tengo esta agua y me quita la sed para siempre, no tengo que más sacarla, estaba pensando como niño todavía. ¿Cierto? Jesús le dice, me llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido, se sabía toda la vida de ella. ¿Ya? Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dice la mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene a los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. O sea, no en lugares, sino en su corazón, ¿cierto? Y en verdad, o sea, creyendo a la verdad, es necesario que le adoren. Dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, y llegamos al tema, ¿cierto? El cual se dice Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dice Jesús, yo soy el que hablo contigo. Bueno, lo dejamos hasta ahí entonces. Esta es la vida espiritual del Señor Jesús, anunciada en nuestro tiempo. Jesús es vida eterna, dada del Padre a nosotros. Por eso es Hijo. Todos honramos al Hijo como honra al Padre, porque así como el Padre levanta los muertos y le da vida, así también el Hijo, San Juan 5, lo que quiere la vida. Eso es lo que estuvimos el domingo pasado. Y hoy día lo quisimos volver a recordar. Hay muchos textos más. La Biblia misma habla del rodo del cordero, o sea, Apocalipsis habla del cordero sale agua de vida, ¿cierto? Tito habla de la esperanza de la vida eterna, ¿cierto? Que la vida eterna está en su Hijo, dice, en 1 Juan 5. Vamos a leer un poquito eso para terminar. Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿a dónde la circunscribe? Entonces, ¿por qué ha hecho importante a Jesús Dios? Porque lo resucitó para ser primicia de los que dormían y para levantarnos. Si creemos, dice Pablo en Tesalonicenses, ¿cierto? Que Jesús murió y resucitó, traerá también con él a los que durmieron. Así que todo esto para que Cristo sea glorificado y lo reconozcamos en la verdad completa condición de hijo como alguien que tiene vida en sí mismo para dar. Y todo esto porque por la fe y por el Espíritu de Dios hemos creído. Por lo tanto, ¿por qué hemos creído? Y esto es tema de nuestro estudio, ¿no? Hemos creído por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ha convencido de la verdad. Y aquí dejo suspenso el estudio para la próxima reunión, ¿cierto? Tengan paciencia, este último versículo. Voy a leer en Juan 6. Juan 6, 63. Una nueva criatura. Estoy creando de nuevo.
Jesús había dicho en el 57, había terminado de terminar de escandalizarlos con esta otra declaración, había hecho 3 declaraciones mortíferas. En el 39, Juan 6:39, esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que todo lo que me diere no pierda de aquello en el día, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se le olvidará a Jesucristo alguno que tiene que levantar? No. Cuando es un mandamiento del Padre, que resucite a todo lo que le dio. Acuérdense que él va lejos a buscar la oveja que se perdió. Así que tenemos certeza que Jesucristo estará preocupado de levantar hasta el último que corresponde. Dice, lo resucita en el día postrero. O sea, Jesús, hasta el día de hoy, ¿qué trabajo sabe que le queda por hacer según la voluntad de Dios? ¿Se olvidará de hacerlo? No. ¿Cómo fue en vida aquí él? ¿A quién le dio prioridad? Las cosas de Dios. A hacer la voluntad de Dios. Tú lo dijiste de otra forma, pero mejor dicho, hacer la voluntad de Dios. De venir a dar su vida por nosotros. ¿Dejará esta pega por ahí? ¿Cómo es el corazón del Señor Jesucristo? Como lo conocemos, para él tenía prioridad siempre. Entonces tampoco se olvidará de venir a resucitarnos. Y en eso tenemos aún más la certeza. ¿O usted cree que Jesús no había hecho de su comida hacer la voluntad de Dios? ¿Él prefería hacer la voluntad de Dios o comer? ¿Se acuerda que a veces nos dijo comía? Entonces usted tiene aquí a aquel que está preocupadísimo de hacer, cuando Dios les diga, hoy es el día de la hora, hijo mío, ahí vendrá, sin olvidarse ninguno de nosotros. Perfecto, primera declaración mortífera. ¿Sí? Para los que se avergüenzan de Jesucristo, para nosotros es glorioso. Después dice, en el 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, Jesús específicamente. ¿Jesús sabía los que creían en Él? Por lo tanto, también sabe hoy, porque está vivo, quienes creen en Él. Así que esos son los que tienen que resucitar en el día postrero. Pero voy a saltar lo que decían de Él, de Jesús. Verso 43. Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tercera declaración. Vuelve a decir que en el día final Él lo resucitará. Resucitaré en el día postrero. Miren, no pierdo de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero, en el 40. Y en el 44 dice yo le resucitaré en el día postrero otra vez. O sea, nuevamente está diciendo que Él es el que trae el fin del mundo y trae la recompensa. Y luego dice, verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este ha visto a Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuánto era ese? 46. Entonces Jesús claramente dice que ha visto al Padre. Después dice, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Luego dice, 48, yo soy el pan de vida. Verso 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué les parece? Luego dice, Jesús vuelve a ser más duro ahora. Jesús le dijo al 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni beberéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿A qué se refiere? A la cena. A creer que habría de morir por ella. El Cordero Pascual. 64. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Verso 57. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Miren todas las veces que lo promete.
Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndole dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué es lo que no podían oír? Que Jesús puede dar vida eterna. Y el que no creyera en esto, no iba a tener vida eterna. Muchos discípulos se fueron. Claro. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿estos se escandalizan? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. O sea, la ascensión. O sea, cuando lo vieron ascender ahí ya estaban más claros, ¿cierto? Ahí no se escandalizaron. Jesús entonces dice ascender. Quiere decir que dice, ¿qué si dice el Hijo? Dice ascender donde estaba primero, o sea, si ascendió al cielo, está diciendo que primero estaba en el cielo que viene del cielo. Más escandalizado todavía. Jesús había venido del cielo, venía a dar vida en sí mismo, quería vida en sí mismo y podía dar vida en sí mismo a los que veían a él. Que él era el pan de vida. Y luego dice, verso 63, Juan 6, 63, y aquí quería llegar. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne, para nada. ¿Con esto entrarían en qué hora todos los gimnasios, me podría decir? No, ellos dan vida temporal, ¿no? Sí, sí, pero ahí van a hacer pesas y cosas así. Sí, pero después todo horrible. Los años más todo horrible. Exacto. Y todos luchan por tenerse mejor que los otros, para no verse que están defendiendo cuando todos. Si después no llega de crédito igual. Esto es un plan de Dios. De esto no vamos a escapar. Salvo que sigamos a esta sed la apaguemos con la fuente del agua viva, que ha prometido vida eterna. Y aquí dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Terminamos. Y son vida. Cuando yo leí esto, hace mucho tiempo atrás, me fui de espalda y en mi mente viajó a la creación, al momento en que Dios alentó soplo de vida en la nariz del hombre, cuando lo creó del polvo y volvió a la vida. O sea, y lo sacó a la vida. Si dice que las palabras que le ha hablado son espíritu y son vida, ¿qué está diciendo? Que como Dios, Él manda y existe. Esto que dice, lo dijo aquí, en la perfecta convicción que lo que dijo anteriormente es que Él tenía vida en sí mismo. Yo le resucitaré. Miren la prestancia de Jesucristo, la seguridad del Señor Jesús. Yo le resucitaré. Mi hermano, entonces, lo dejamos hasta aquí. Cada palabra que Jesús hable referente a prometernos perdón de pecados y vida eterna, estas palabras son hálito de vida. Porque dice, el que oye al Hijo y cree al que le ha enviado, ¿qué creó? Sus palabras. Por el oír de la fe. ¿Qué pasa como consecuencia? Tengo vida eterna. Él me va a levantar en el día postrero, me contarán entre los que creen en su nombre y los que tienen que levantar. Porque este mandamiento recibió de su palabra. Así que son importantes entender que la palabra del Evangelio que pone a nosotros por el Espíritu es una fuente de agua viva que ha venido de Jesucristo a nosotros como promesa y puede como promesa traspasarse a los demás cuando creen en el Evangelio. Y si nosotros tomamos en cuenta que cuando decimos Jesús prometió a los que creen que Él es Hijo de Dios, el Salvador del mundo, de nuestros pecados, les prometió vida eterna, traspasamos esta palabra de vida a los demás. Así que es un don maravilloso poder tener esta responsabilidad. Yo le pido al Señor que nos acompañe en este camino y nos guarde siempre. Que Dios le bendiga a mi hermano, que hayamos hablado sea de beneficio. Amén. Amén.